Saludos, valientes exploradores de los secretos del cuerpo humano. Hoy nos adentramos en las sombras del universo de las disnatremias, un territorio peligroso donde el equilibrio se tambalea y la confusión puede ser mortal. En esta tercera misión nos enfrentaremos a los enigmas del diagnóstico, diferenciando entre hipovolemia, euvolemia e hipervolemia en la hiponatremia, y desentrañando el misterio oscuro del CADH. Hola a todos. Bienvenidos a esta presentación sobre las alteraciones del sodio. Soy el Dr. Patricio Brunetz, médico internista y director de la unidad de diálisis del Hospital Metropolitano Dr. Luis Valentín Ferrada en Santiago de Chile, y creador de contenido del canal La Vara de Asclepio. Gracias por estar acá y apoyar nuestro contenido. La natremia es la concentración de sodio presente en el plasma de nuestra sangre. Es la cantidad de partículas de sodio disuelto en el líquido de la sangre, el plasma. Y es una relación, no un número absoluto. El sodio es un electrolito crucial en nuestro cuerpo. Cualquier alteración en su concentración genera un impacto tremendo en las células más importantes del cuerpo, las neuronas. En nuestro cuerpo ocurre lo mismo. El agua atraviesa una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración hacia una de mayor concentración. Eso es la osmosis. Llamamos osmolaridad a la concentración de partículas disueltas, soluto, en un líquido, solvente, siendo en nuestro plasma el ion sodio el soluto y el agua el solvente. A su vez, la tonicidad es la capacidad de la solución para influir en el volumen de una célula producto del movimiento neto de agua a través de una membrana celular semipermeable. El sistema de contracorriente renal es un mecanismo fisiológico que permite a los riñones concentrar la orina y regular la cantidad de agua y solutos excretados. Cuando se secretan altos niveles de ADH, los conductos colectores se vuelven permeables al agua, permitiendo que éste fluya hacia el intersticio y se concentre la orina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, es un regulador clave del sodio y por ende del volumen sanguíneo. La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, ADH, juega un papel crucial en la regulación del equilibrio de líquidos. La ADH se une al receptor B2, lo que lleva a la inserción de acuaporinas en la membrana apical y a la reabsorción de agua, abriendo las puertas para que el agua se mueva hacia la médula renal. Y así como mantener el equilibrio es fundamental en nuestro cuerpo humano, es fundamental que te suscribas al canal, nos ayudes con un like, dejes tus comentarios y compartas este video con quienes necesiten conocer más de medicina. En nuestro canal de La Vara de Asclepio, más videos y temas vamos a estar promoviendo en nuestro canal. El diagnóstico diferencial de las disnatremias requiere un enfoque sistemático. Este flujograma sugiere evaluar el estado del volumen del paciente y luego determinar las etiologías subyacentes. La hiponatremia hipovolémica es causada por pérdidas renales o extrarrenales. La hipovolemia se generó por pérdida de sodio en fluidos corporales y el paciente estará clínicamente hipotenso, taquicárdico, con mucosas secas. El riñón puede producir más orina en una cetoacidosis diabética o en la diabetes insípida, o por uso excesivo de diuréticos. Por otro lado, pérdida de sodio en fluidos corporales por la piel se produce en casos de sudoración excesiva, quemaduras, fiebre muy alta, pérdidas digestivas como vómitos y diarrea, formación de tercer espacio, como en ilio médico o pancreatitis grave. En una situación así, lo normal es que el riñón haga su trabajo, o sea, debe retener orina, reteniendo sodio. Es por eso que vamos a medir el sodio urinario para poder saber si el riñón está haciendo su trabajo o si es el responsable de las pérdidas, porque el riñón no puede estar perdiendo el sodio en estas condiciones. La hiponatremia hipervolémica es fácil de reconocer, porque el paciente tiene exceso de sodio en su cuerpo,
por una disregulación renal producto de una enfermedad de base, y clínicamente se observa que el paciente sube de peso, tiene edema y/o hipertensión arterial. Acá se informa, equivocadamente, una señal de aferencia al sistema de hipovolemia generado por un déficit del volumen circulante efectivo en el sistema circulatorio arterial, simulando un estado de hipovolemia que no es real y activando todo el eje hormonal para reabsorber sodio a la fuerza y perpetuarse crónicamente esta falla. Esto ocurre en insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico o desnutrición severa. La presencia de edema y la medición de la albúmina ayudan en el diagnóstico, pero la clínica es la verdaderamente importante. La hiponatremia euvolémica es realmente la más difícil de diagnosticar y la que más dolores de cabeza puede provocarnos como médicos, porque si bien podemos reconocerla, identificar el verdadero trastorno que generó esta situación, ahí radica la dificultad. Pero acá es el momento de destacar el concepto más importante de toda la presentación. Es cierto que las principales causas en este escenario de pacientes son el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal o de cortisol, menos frecuente una polidipsia primaria. Y acá nos encontramos con el famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIADH. Famoso porque debe ser la causa más común de hiponatremia en un hospital y porque es un diagnóstico que debe ser de exclusión para confirmarlo. En este caso, las pruebas de TSH y cortisol pueden ayudar a descartar endocrinopatías. ¿Recuerdan que al principio hablamos de la hormona antidiurética ADH o también llamada vasopresina? ¿Saben por qué se le denomina vasopresina? La hormona antidiurética también se llama vasopresina porque es un potente vasoconstrictor de las arterias y la neurohipófisis la secreta no solamente por mínimos cambios en la osmolaridad plasmática, sino que también tiene un segundo empleo, que es el de actuar como un vasoconstrictor, igual que las aminas adrenalina, noradrenalina, dopamina, en caso de hipovolemia, hipotensión y shock. Además, un montón de otros estímulos, que ocurren frecuentemente en un hospital, también pueden provocar su secreción a la sangre, y estamos hablando de náuseas y vómitos, estamos hablando de dolor, cosas muy frecuentes de ver en pacientes hospitalizados o pacientes operados. Hay enfermedades que pueden provocar su secreción como enfermedades neurológicas, incluso tumores pueden producir proteínas muy parecidas que van a actuar en su receptor BB2, clásicamente conocido el tumor pulmonar de células pequeñas como una manifestación paraneoplásica de la enfermedad. Medicamentos también están involucrados. Entonces, por un montón de otras señales secundarias, tendremos una secreción en sangre de vasopresina que no tiene ninguna relación con regular la osmolaridad de la sangre, sino por fenómenos secundarios como enfermedades, medicamentos, síntomas, hipotensión, etc. Y recordemos que la vasopresina se une a su receptor B2 en los túbulos colectores del riñón y va a inducir el transporte de los canales de agua llamados aquaporinas que estaban en reposo dentro de las células del epitelio tubular, a que se expresen en las membranas apical y basolateral de las células, abriendo canales que van a dejar el libre paso del agua desde la orina. Y este paso de agua, obviamente, será guiado por osmosis, desde una zona de menor concentración, la orina, a una zona más concentrada buscando el sodio, ubicado en el intersticio de la médula renal interna, donde está todo el sodio reabsorbido por todos los nefrones las 24 horas del día, y esto es el clímax evolutivo del mecanismo de contracorriente. Este sistema es el pináculo evolutivo de la función fundamental de los riñones. Es la adaptación especializada maestra que permitió concentrar la orina y que en momentos de situaciones climáticas adversas poder sobrevivir a la deshidratación y a la falta de agua. Es lo que permite a los camellos sobrevivir en el desierto
con muy poco acceso al agua. Claro, sus riñones son capaces de concentrar mucho más que nosotros la orina, pero este rasgo evolutivo fue fundamental para nosotros poder sobrevivir en condiciones adversas, porque antes el acceso al agua o a la comida no era seguro. El cuerpo humano evolucionó para retener nuestra agua, usando al sodio como pivote, y todos los mecanismos hormonales están orientados a trabajar como si estuviéramos en hipovolemia. Es la base del mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial esencial. Quienes más expresan este rasgo evolutivo son más propensos a desarrollar hipertensión arterial. Entonces, retomemos la idea. En presencia de vasopresina se expresan los canales de acuaporinas en las células epiteliales de los conductos colectores de orina que reciben orina de todos los nefrones, y es en este punto, al final, donde se abren las puertas para que el agua de la orina se mueva hacia la médula renal, donde está el sodio reabsorbido y que se acumuló ahí para generar una tremenda osmolaridad que es la fuerza vital para el movimiento de contracorriente. La orina que se formó saldrá muy concentrada cuando se analice, y toda el agua libre de electrolitos que tenía esa orina será reabsorbida. Es la llamada excreción de agua libre de electrolitos, la que es realmente regulada por el nefrón y el riñón. Y ahora sí vamos al primer concepto fundamental que tiene que quedar claro. Los problemas de la anatremia se deben casi exclusivamente por problemas en los sistemas de regulación de la excreción del agua, específicamente el agua libre de electrolitos eliminada en la orina. La orina está compuesta de agua y de electrolitos. Una parte de esa agua va junto con el sodio y es arrastrada. Es la natriuresis. Pero el riñón tiene esa capacidad de regular cuánta agua libre de electrolitos añadirá a la orina. Esa agua libre de electrolitos es la que se regula con la hormona antidiurética y el mecanismo de contracorriente, dependiendo de los niveles de osmolaridad del plasma. El riñón tiene que hacer su trabajo porque es el especialista. Si la osmolaridad del plasma bajó porque está muy diluida, significa que hay un exceso de agua libre en el plasma. Entonces, ¿qué debería hacer el riñón? ¿Cuál sería su trabajo? Pues si hay un exceso de agua libre en la sangre, entonces se debe eliminar un exceso de agua libre en la orina, y eso normaliza la osmolaridad del plasma. ¿Se entiende? Si mi plasma es hipotónico, mi orina debe ser hipotónica. ¿Cuánto? 100 miliosmoles por kilogramos es el número fundamental de corte. Ese número debe ser menor a 100. Es por esto que se mide la osmolaridad urinaria, porque si la orina no está diluida sino que está concentrada, es porque algo no está funcionando bien. El riñón no está haciendo su trabajo, y eso ocurre por un mal manejo renal del agua libre, porque el ADH está actuando de manera inapropiada. Ahora bien, ya sabemos la primera idea importante de la presentación. Los trastornos de la anatremia se producen por una alteración en el metabolismo del agua, en la regulación de su excreción. Pero ahora viene la segunda idea más importante aún que la primera. Sí, la ADH provoca una alteración de la excreción del agua libre, es cierto. Pero hay un hecho más importante. Puedo secretar inapropiadamente mi vasopresina 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces sobre su valor normal, pero nada va a afectar mi natremia. No se va a mover un miliosmol. No se puede acumular agua por el sistema contracorriente, aunque estén todos los canales abiertos. No se puede diluir el plasma de la sangre, porque no hay dónde sacar más plasma para diluir, a menos que yo ingrese agua libre al sistema. Tengo que agregar agua al sistema, para que esa agua extra en presencia de ADH no se elimine en la orina, diluya el plasma y provoque hiponatremia. Nuestro cuerpo no se puede diluir a sí mismo. La ADH no provoca eso. La ADH aumenta la presión arterial por ser vasoconstrictor y por el mecanismo de contracorriente
abre las puertas para que el agua sin electrolitos de la orina se quede en el cuerpo. Pero no puede arrastrar agua de la natriuresis. El sodio siempre llevará el agua por la orina, y eso está equilibrado. La ADH no regula nunca cuánto sodio se elimina por la orina. Eso lo hacen los otros ejes hormonales que hablamos: sistema nervioso simpático, péptidos natriuréticos, sistema SRAA. La ADH no se mete con el sodio, se mete con el agua. Por eso no puede usar el agua del cuerpo para diluir el plasma. Trabaja solamente con el exceso de agua que uno consume en el día. Yo puedo tomar 10 litros de agua si quiero. Mi ADH se va a suprimir y mi riñón va a eliminar esos 10 litros de agua, porque ese es su trabajo. Entonces, esto es clave. Solo puedo diluir el plasma con agua de afuera de mi sistema, con agua que agregué yo. La ADH trabaja con agua que tú ingeriste o que tú recibiste por hidratación intravenosa, que es un exceso y no está ligada a mi sodio corporal, por así decirlo. Entonces, para que se produzca hiponatremia, es fundamental que yo tome agua extra o reciba agua extra. La hiponatremia es un problema generado por ti o por el médico. Lo provoca uno mismo si se toma agua en estas condiciones. Lo provoca el médico, agregando sueros de hidrataciones hipotónicos como dextrosa 5%, Ringer lactato glucosalino en un paciente postoperado. ¿Cómo que lo provocas tú? Claro. ¿Qué sucede si corres una maratón? Si corres 42 kilómetros y te deshidratas, vomitas por acidosis láctica, bajas 1 kilo por el sudor excesivo. ¿Qué pasa cuando en esas condiciones te hidratas con agua potable? ¿Cómo estará la secreción de ADH en esas condiciones? Pues sí, estará alta, inapropiadamente alta. ¿Y qué pasó cuando tomaste agua potable? Esa agua potable que se agregó, se absorbió toda hacia el plasma y te diluyó el plasma. Si tomas más, seguirás haciendo una hiponatremia. Si sigues más, de forma brusca o aguda, desarrollarás una hiponatremia aguda grave, que puede generar edema cerebral, edema pulmonar, paro cardíaco y muerte. ¿Cómo se va a desarrollar toda esta cadena de calamidades? ¿Cómo que la hiponatremia provoca edema cerebral? Es fácil. Recuerda cuando hablamos de osmosis. El agua siempre irá de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Por eso es tan importante regular la osmolaridad del plasma con tanto celo por nuestro cuerpo, porque las neuronas del cerebro son muy sensibles a ello. El principal generador de la tonicidad del plasma es el sodio. Ya lo conversamos. Si diluyo el sodio del plasma o líquido extracelular, ya generaré hiponatremia. La hiponatremia va a disminuir la osmolaridad del plasma o líquido extracelular, mientras que en las células su osmolaridad sigue igual, no se ha tocado. Entonces, el exceso de agua libre del extracelular se meterá dentro de la célula porque la concentración en la célula no cambió y es mayor respecto a un plasma con hiponatremia. El agua que entra a la célula provoca que se hinche y crezca, o sea, provoca edema celular. Las neuronas son muy susceptibles a estos cambios. Esto no sería un problema si no fuera que el cerebro es el único órgano que se encuentra dentro de una caja dura, una bóveda cerrada, donde espacio libre no hay. Esto es más especialmente crítico en el caso de las mujeres en edad fértil, ya que la presencia de estrógenos también favorece el edema celular. La combinación de un ambiente de estrógenos, hiponatremia, mujer adulta con cráneo cerrado, es la combinación más peligrosa. En niños con cráneos en maduración o adultos mayores con atrofia cerebral, toleran mejor una hiponatremia, porque tienen más espacio en esa bóveda. Pasa igual en la hipoxia cerebral, donde la falta de oxígeno genera daño neuronal y se observa edema cerebral. Como ocurre en montañistas, al exponerse a aire con poco oxígeno, se genera el mal de altura por hipoxia cerebral, que deriva en edema cerebral.
o como en el traumatismo encéfalo-craneano, el golpe daña las neuronas y genera contusión cerebral con edema. Y así, vareros, llegamos al final de esta titánica travesía. Vamos a continuar hablando de este magnífico tema. Quédate para aprender más y que la hiponatremia no te pille desprevenido. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras médicas y mitológicas. Recuerden, en la vara de Asclepio, la ciencia y la historia se unen para inspirar y sanar. Hasta la próxima, guerreros de la salud y guardianes del conocimiento. Manténganse curiosos y en constante evolución.